Y vaya que hemos aprendido a vivir en esta generación y las enseñanzas nos han aportado, nos han ayudado, nos han hecho entender que Dios está con nosotros, pero que también tenemos que caminar, tenemos que dar pasos, tenemos que desarrollarnos y crecer como creyentes para poder dejar un testimonio de quién gobierna nuestras vidas. Y en esta entrega, que es la número 9, la fe viviendo mi generación, vamos a hablar de correr la carrera. Así se llama la enseñanza del día de hoy, corriendo la carrera. Y pues, ¿a quién le gusta correr? Y yo creo que ahora muchos han optado por la necesidad de ejercitarse de alguna manera más, porque es necesario. Hasta yo ya salgo a caminar, ¿usted cree? Mire, ya soy fit. Entonces, vaya conmigo a Hebreos, por favor, al libro de los Hebreos, en el capítulo 12, a partir del versículo 1. ¿Ya lo tiene? Dice así: por lo tanto, también nosotros, que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Esta es una de las escrituras, bueno, toda la escritura es hermosa, pero aquí nos está llevando ante un panorama glorioso, mis hermanos, del cual el Señor nos dio ejemplo. Sin embargo, este pasaje también nos está mostrando cómo desde que somos llamados a la luz admirable de Jesucristo, comenzamos a correr una gran carrera. Y quiero que se vea como un atleta, mi hermano, de alto rendimiento, porque le va a ser necesario. Esta carrera, si ustedes, ahorita en lo que leímos, dice que hay una gran nube, una gran cantidad de testigos. Bueno, son hombres y mujeres de fe que en su propia generación debieron correr durante el tiempo que el Señor determinó su propia carrera, experimentando obstáculos, tropiezos, estorbos, contratiempos, desánimo, así como las duras cuestas, las caídas, los logros, los descensos, que demandaron un esfuerzo adicional, obediencia, perseverancia, y sobre todo debieron aceptar sus propias limitaciones, sus debilidades, pero también sufrir las consecuencias cuando alguno optó por caminar alejado del amparo de Dios. Los hombres y mujeres de Dios del pasado, que varias de sus vidas vimos en la serie anterior, nos dimos cuenta que fueron personas como nosotros, sufriendo las circunstancias de su propia generación y con todos sus errores, con sus defectos, con sus limitaciones. Finalmente, la perseverancia, la obediencia a su llamado les permitió llegar al final de su carrera, de la que Dios estableció para cada uno. Recuerde que caminamos nosotros en las obras que el Señor estableció anticipadamente delante de nosotros. Y en el antiguo pacto, el Espíritu de Dios era el que llenaba, el que guiaba, confrontaba, ¿verdad?, fortalecía a quienes ahora nos dice que son testigos históricos, espirituales, de los creyentes, en este caso, de nuestra generación, que estamos corriendo nuestra propia carrera. Ahora, al venir el Señor Jesucristo a este mundo, no solamente corrió la carrera perfecta, mis hermanos, sino que llevando en él el terrible peso, imagine la carga de pecado y corrupción de toda la humanidad, pasada, presente y futura. Bueno,
Todo esto que evitaba acercarnos al Padre, que nos tenía destituidos de la gloria del Señor, el Señor lo tuvo que cargar, correr la carrera perfecta, y así estableció un nuevo camino mediante la fe en su obra de redención. ¿Pero qué nos dejó? Testimonio, mi hermano, y ejemplo a cada uno de nosotros, a los redimidos, de cómo correr la carrera, pero lo más importante, llegar a la meta, conforme al propósito eterno de Dios. Por eso dice que el Señor, no tomando en cuenta la cruz y el oprobio, sabiendo lo que le esperaba, la gloria, caminó hasta la meta. Y mis hermanos, eso mismo hicieron todos esos testigos. Una carrera de fe que comienza para el creyente en el mismo instante de su regeneración. En el momento en que usted nació de nuevo, comenzó la carrera, mi hermano. Ahí el Señor lo puso enfrente de todo en un estadio con muchos testigos, donde usted arrancó. Y para poder caminar esa carrera es preciso conservar, defender la pureza de su corazón, porque usted ya fue lavado por la sangre de Cristo. Y así debe de permanecer en ese proceso de santificarse día a día. Por tanto, ahora, mis hermanos, voluntariamente, cada creyente tiene la responsabilidad de liberarse, dice, de liberarse del pecado que le asedia. O sea, quitar toda carga de afán, de pecado, que le quiera enredar mientras vive en este mundo. Porque ese es el pecado que nos asedia, nos quiere enredar, nos quiere hacer caer. Y esto solamente puede ser posible, correr esta carrera, si confiamos en el Señor. Porque también dice la Escritura que tenemos que tener mucha paciencia. ¿Esto qué significa? La determinación absoluta de recibir y aceptar la voluntad y los propósitos de Dios ante cualquier situación que se presente, como las que ustedes están viviendo y yo también, con una convicción que jamás nos dejará solos. Y esto es algo que tenemos que tener bien claro. ¿Usted tiene la convicción que no está solo, mi hermano? Mire, esto nos lleva a un entendimiento claro de que Él nos sostendrá en todo momento y bajo cualquier circunstancia. Y eso es precisamente el camino de la fe. De ahí la importancia de fijar la mirada, dice la Escritura, el corazón en Jesús, confiados que como el autor y consumador de nuestra fe, seremos sostenidos, fortalecidos, consolados, guiados en su justicia para terminar una carrera que, como le decía, es de alto rendimiento. No es cualquier carrera, mi hermano. Porque esta carrera tenemos que considerar que es cuesta arriba. ¿Por qué cree que es cuesta arriba? Porque tenemos que ver hacia lo alto. Y eso lo hace más difícil. Porque en esta carrera, cuesta arriba, usted tiene que soportar aflicciones, tiempos difíciles como este tiempo pandémico, caminos sinuosos que cansan, tentaciones, obstáculos. ¿Sabía usted que hay carreras de obstáculos? Y si no brinca bien, si no tiene buen nivel, si no lleva vuelo, como se dice por ahí, ¿qué pasa? Se tropieza. Y las caídas son aparatosas, peligrosas. Agresiones que causan dolor. ¿Las agresiones causan dolor o no? Claro. Rebasa nuestra fuerza, rebasa nuestro entendimiento. Bueno, este es el camino del creyente. Y no es un camino en el cual tengamos que sentirnos mártires o que estamos pasando entramos a un mundo de sufrimientos. No, mis hermanos, es la misma vida que teníamos antes. La única diferencia es que ahora vamos de la mano de Jesús y que nuestro camino es cuesta arriba. Por eso confiar en Jesús, que es el motivo de nuestra fe, es lo único que nos asegura ante lo que se llegue a presentar, que tendremos el oportuno socorro, cuidado, provisión, consuelo, paz, porque para quien ama a Dios, todas las cosas que son, todo lo que acontezca es para
para bien, mi hermano. Hace un momento yo le dije, ¿cuántos han estado aprendiendo en este confinamiento, en estas circunstancias? Mis hermanos, el Señor está sacando situaciones en nosotros mismos que no éramos capaces de hacer antes. Nos hemos dado cuenta de cómo hemos podido aguantar una capacidad de aguante, una capacidad de levantarse, de confianza. ¿Cierto o no? De esas veces que usted dice, es que ya no llego, ya no aguanto, ya no puedo, y de repente se levanta diciendo, Señor, gracias por un nuevo día. ¿Quién cree que hace eso posible? El Señor que está con usted. Todo obra para bien. Usted no sabe, ni yo, los propósitos que tiene el Señor para mañana en base a lo que estamos pasando hoy. Porque tenemos que estar convencidos de algo. Dios sí nos quiere bendecir, mis hermanos, pero demanda santidad, obediencia, entrega, sacrificio, paciencia, esfuerzo. Pero todo es, ¿para qué? Para nuestro bien. ¿A quién le conviene ejercitarse? A nosotros. ¿A quién le conviene tener una salud sólida? A nosotros. Entonces no podemos olvidar que esta es una carrera hacia arriba, que nos lleva al Padre, a donde habita, y por eso no podemos, mejor dicho, no debemos perder de vista a Jesús, no debemos soltarnos de su mano. Desviar la mirada de Cristo, soltarnos de su mano sería fatal y muchos lo han comprobado. Y en el pasado muchos lo comprobaron, cuando por desobediencia, por soberbia, por alguna circunstancia hicieron de lado el consejo de Dios, pagaron las consecuencias. Sí, hubo arrepentimiento, hubo un regreso, pero a veces ¿qué necesidad tenemos de pasar por circunstancias solamente por actos de desobediencia, de soberbia, de orgullo malentendido? Desviarnos de la mirada de Jesús nos desvía del camino angosto para llevarnos al camino ancho, al fácil, donde correr hacia abajo no ofrece mayor esfuerzo, mis hermanos. Para pecar y para hacer lo que hacíamos no nos esforzábamos, solitos caíamos. Lo procurábamos, lo disfrutábamos, ¿sí o no? De ahí nos rescató el Señor. Mire, correr para abajo, la misma gravedad lo lleva. Comience usted con algo. Recuerde que poca levadura leuda toda la masa. Comience usted por algo y eso lo va llevando paulatinamente hacia abajo, hacia abajo. Lo va haciendo deslizar y cuando menos se dé cuenta, está usted hundido. De toda cosa guardada, guarda tu corazón. Mis hermanos, es muy fácil desviarse, tropezar y caer. Y ahí se sufren consecuencias. Una caída hacia abajo le puede traer un accidente grave o incluso la muerte. Y aunque correr hacia arriba requiere de mucho esfuerzo, atención, paciencia, mire, si usted se cansa, se resbala o llega a caer, en esta carrera solamente aférrese a la mano del Señor, Él va a extender su mano y ¿qué cree que va a hacer? Le va a levantar. Y esto, mis hermanos, representa andar en Cristo. Eso es caminar la vida cristiana, que como toda carrera tiene reglas, tiene orden. En este caso, esas reglas ¿qué son? Las instrucciones de Dios, sus mandamientos. Y no es fácil. ¿Usted cree que es fácil caminar ordenadamente? No, mis hermanos. ¿Cuántos atletas han perdido la oportunidad de llegar a la meta por trampas? ¿Se acuerda de aquel candidato? Bueno, de esos hay muchos. Y en el camino de la fe también hay quien quiere tomar atajos, mis hermanos. Por eso es más difícil para alguien que, diciendo que conoce a Dios, decide correr a su manera, en sus fuerzas. Por eso poner la mirada en Jesucristo significa depositar toda nuestra confianza en Él, toda nuestra atención. Y esto es tener la seguridad y confianza para dejar todo lo que somos en Él. Eso es tener la mirada puesta en el Señor. Convencidos que
Él es la roca en la que estamos afirmados, que estamos sostenidos de su mano para correr con paciencia la carrera de la fe. ¿Hasta dónde, mi hermano? Hasta el final. No sabemos en qué parte de la carrera vamos cada uno, eso solamente lo sabe Dios. Pero si usted llegó hasta el día de hoy, mi hermano, fortalézcase y confíe que mañana comienza otro paso en su carrera. Con paciencia. Mire, la palabra griega que se usó en este pasaje, que se traduce por paciencia, es hupomone o hupomone. Hupo, bajo, meno, permanecer. Y esto tiene varias acepciones. Y en este pasaje prácticamente aplican todas. Le voy a decir, es permanecer firme bajo las pruebas, obedecer bajo el orden y la disciplina, resistir bajo las aflicciones, incluso las no merecidas. Hay veces que no sabemos por qué nos suceden las cosas, como Job, por ejemplo. Perseverar haciendo el bien, persistir para terminar una obra o una carrera. Eso es hupomone. Por tanto, si los hijos de Dios debemos correr esta carrera con paciencia, no debemos apartar la mirada de Cristo, porque nos hundiríamos por voltear a ver aquello que invariablemente se habrá de levantar para distraernos, sea bueno o sea malo. Mire, aún poner el corazón en las cosas o en lo que el Señor por su gracia nos permite tener o hacer, si no le damos el lugar que le corresponde, si no tenemos la convicción de que todo es por su gracia, por su misericordia y un propósito, ¿cuál? De que Él sea glorificado. O sea, todo lo que Él hace, todo lo que Él nos permite es para que Él se lleve toda la gloria. Bueno, esa desviación, ese orgullo, evitará que concluyamos la carrera, por poner los ojos en las cosas que nos agradan, en las tangibles, en lo mundano. Y lo más grave, cuando se pone esa mirada en sí mismo, egocéntricamente, olvidando que solo somos vasos de barro, sin ningún valor, sin mérito, y que si llegamos a ser útiles, es porque estamos en las manos del Señor. No es por otra cosa, mis hermanos. Si usted puede hacer algo que glorifique a Dios, es porque el Señor ha permitido que usted le glorifique. No es por lo que usted crea que tiene. No hay nada que nosotros podamos aportar delante de Dios de nuestra cuenta que no sea lo que Él ha puesto para que sea glorificado. Nunca, jamás, mi hermano, pretenda quedarse con la gloria y el honor que solamente le pertenece al Señor. Jamás se nos debe olvidar que esta carrera es para ir desarrollando el carácter de Cristo con el propósito de honrar al Padre. Y en cada tramo que te permita correr en esta carrera, en cada tramo, no sé cómo se llame, porción de la carrera que vayas alcanzando, tú tienes que darle la gloria a Dios, entendiendo que viene un nuevo día, que hay que seguir caminando. En Filipenses 3:12 el apóstol Pablo lo dice de esta manera. Acompáñame ahí, por favor. Filipenses 3:12. Usted conoce la vida de Pablo, un hombre perseverante, un hombre santo, un hombre de Dios, un hombre de trabajo, que dejó de confiar en sí mismo, que dio todo por basura, todo lo que él humanamente podía presumir, y que ahora dependía de Dios y sabía lo que representaba servir a Dios. Dice Filipenses 3:12, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Está hablando del estado en el que, del momento en el que estaba escribiendo esto. Dice, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo que también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago,
olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo estaba consciente de su naturaleza, de su dependencia del Señor. Por eso él expresa convencido que mientras estuviera en este mundo, tenía que correr la carrera y todo aquello que el Señor le fuera permitiendo hacer, solamente era parte de lo que Dios tenía preparado para que él caminara, solamente. Y lo olvidaba, dice, por eso se desestimaba. A él no le volaba la cabeza por lo que hubiese logrado, por lo que Dios hubiera hecho en su vida. No, mis hermanos. Él no ponía los ojos en las cosas, en los hechos. Él ponía los ojos en Jesús, que es el hacedor de los milagros, el hacedor de los hechos. Convencido de que todo es por gracia. Si el Señor te ha bendecido, si el Señor ha hecho milagros en tu vida, habla de Cristo. No hables de ti. No es tu logro, no es tu gloria. Es el poder de Dios. Así que dando gloria a Dios, el apóstol Pablo dejaba atrás cada experiencia para proseguir a la meta. Continuaba la carrera que reconocía como el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y su convicción le permitió, ¿qué cree? Correr seguro. Eso le permitió llegar al final de sus días expresando esto: he peleado la buena batalla, he llegado al término de la carrera, me he mantenido fiel. Fíjese la frase. ¿Por qué pudo llegar? Porque se mantuvo, ¿qué? Fiel. Dice, ahora me espera la corona merecida que el Señor, el juez justo, me dará en aquel día. Y no me la dará solamente a mí, sino también a todos los que con amor esperan su venida gloriosa. Mi hermano, usted tiene que poner los ojos en esa corona también. ¿Usted cree que hay una corona para usted? Por supuesto que sí, mi hermano. Pero tiene que dejar atrás, ¿qué? Todo. Y proseguir hacia la meta. Porque si hay una meta que lograr, si hay un premio que recibir, mientras estemos en esta tierra, solo habrá que hacer lo que el Señor nos permita, en el lugar donde nos coloque para correr la carrera. Hay quien se molesta o no está conforme de la manera como el Señor lo pone a correr su propia carrera. Mire, todos tenemos el mismo objetivo y la misma meta por alcanzar, pero a veces no nos gusta cómo el Señor trata con nuestra vida para que lleguemos a esa meta. Pero el Señor sabe cómo debe de correrla cada uno de nosotros. La primera ocasión que yo vi una carrera en la pista de tartán en un estadio, y no una carrera de 100 metros o 200, no, sino una carrera ya de unos 5,000, 10,000 metros, me llamaba la atención que unos iban hasta adelante y otros comenzaban hasta atrás, a veces hasta con 1 kilómetro de diferencia, o no sé, bueno, no 1 kilómetro, como 200 metros, porque es de 400 metros la vuelta. Y yo decía, pues qué injusto, hasta que entendí que bueno, hay una ley física, ¿verdad? Y que hay un trazo y que así es. Pero yo me puse a pensar, si a mí me pusieran hasta atrás, desde el principio ver a otro muy adelante, ya me desanimaría. Ya sentiría yo que estaba perdiendo. Pero no era así. De repente empecé a ver que los que iban hasta atrás a veces eran los que ganaban, porque el que iba adelante se sentía que ya había ganado. Mire, mi hermano, en 1 Corintios 9:24 dice así: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Todos. ¿Por qué? Porque a eso fueron. Dice, pero solo uno se lleva el premio. Ahora, ¿cuál es el consejo para nosotros haciendo esta analogía? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Pero nosotros, ¿cuál? Una incorruptible. Mire, Pablo tenía un objetivo tan bien establecido en su corazón que corría con seguridad, confiando, sabía cuál era su meta, convencido del premio que le esperaba. Por eso, al hacer esta analogía con aquellos atletas que tenían el anhelo de ganar una carrera para alcanzar esta gloria, pero ¿la gloria de quién? La gloria de los hombres, para recibir un premio
de parte de ellos mismos. Él habla de la manera como se sometían, cómo sometían su cuerpo a esfuerzos físicos, a un orden alimenticio, privándose de los placeres corporales que le podían debilitar con tal de llegar a esa meta. Así Pablo corría la carrera de la fe, disciplinaba su cuerpo, su carne, su ego, al mismo tiempo que servía dentro de la obra, predicando la palabra de Dios, edificando a la iglesia, porque él sabía que mientras caminara bajo las reglas, se acercaba a cubrir el tramo completo, a la meta. Por esa causa, él jamás pretendió hacer de su vida cristiana un lugar cómodo, conveniente para él. Nunca buscó atajos, nunca buscó lo suyo, solo ser testimonio en ese camino trazado por Dios. Y así finalizó la carrera, alcanzando el premio al supremo llamado que Dios le hizo. Y bueno, él cumplía su ministerio, su responsabilidad para con la iglesia, y jamás hizo algo con incertidumbre, por la seguridad de saber a quién servía. Él no tenía nada que aparentar, simplemente dispuso su corazón a hacer de los propósitos de Dios su propio objetivo. Mis hermanos, es importante que nosotros hagamos de los propósitos de Dios nuestro mismo propósito. Tener la mente de Cristo es pensar en lo que Cristo piensa, es dirigir la mirada hacia donde el Señor la dirige. Por eso su vida era un instrumento de honra, que cumplía con la misión de extender el evangelio, edificar la iglesia, y por ello se disciplinaba para no ser tropiezo a los demás, ni para él mismo. Él estaba convencido de que la obediencia y el orden de Dios tenían que ser en su vida. Mire, es bien fácil desviarse, es bien fácil caer. Por eso el apóstol, previendo esto, entendiendo su propia naturaleza, nos da un mandato, nos hace una recomendación. Vaya conmigo a 2 de Corintios 13:5. Estamos aprendiendo a transmitir. ¿Ya se dio cuenta? Pues yo también. Pero esto es emocionante. Dice 2 de Corintios 13:5, examinaos, ¿a quién? A vosotros mismos, si estáis en la fe. A ver, ¿están en la fe? Entonces, ¿para quién es este mandato? Para mí, para usted. Dice, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¡Qué tremendo! Entonces, si estamos convencidos que el Señor está con nosotros, que somos sus hijos, ¿qué tenemos que hacer todos los días? Examinarnos. Porque el buen corredor, ¿qué cree? Se examina, se prueba, explora sus capacidades, pero sobre todo sus deficiencias. Él necesita comprobar si está en las condiciones físicas para terminar la carrera. ¿Se ha visto atletas que quedan a la mitad? ¿O que llegan arrastrándose? Obviamente ha habido circunstancias en las carreras olímpicas que pues merecen todo nuestro respeto por el esfuerzo que hacen determinados atletas al llegar con algún malestar, algunos hasta apoyados por sus compañeros. Sí, es alabable esto, es de honra, pero el buen atleta se prepara. El buen corredor se prueba. El Señor Jesús en una enseñanza se refirió así a quienes, queriendo ser sus discípulos, no consideraban el costo de seguirlo, lo que implicaba correr la carrera al lado de Cristo. Y en Lucas 14:28 el Señor dice, porque ¿quién de ustedes que quiera levantar una torre no se sienta primero a calcular los costos para ver si tiene todo lo que necesita para terminarla? No sea que después de haber puesto los cimientos se dé cuenta de que no puede terminarla y todos los que lo sepan comiencen a burlarse de él y digan,
este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. Mire, mis hermanos, nosotros tenemos que considerarnos, examinarnos, porque tenemos una carrera por delante que requiere esfuerzo. Ser cristiano no es una moda, no es un estilo, no es una forma de, es una vida transformada. Por tanto, quien profesa la fe cristiana con el deseo de llegar realmente hasta el final, se prueba constantemente, pero más que nada, permite que el Señor lo examine. ¿Sabe cuál es la única manera que el Señor lo puede examinar a usted? Sometiéndose usted a su voluntad, colándose literalmente por la palabra de Dios, por el sedazo de la palabra de Dios. Ahí va a encontrar usted las fallas. Y si usted encuentra alguna falla, alguna deficiencia, ¿qué hace? La corrige, se disciplina. Porque es fácil caer en el engaño. Es fácil creer que estamos caminando, que estamos corriendo la carrera, pero quizás estamos corriendo nuestra propia carrera. La carrera de Pablo no era exclusiva para él. Es la que todo creyente, y estamos hablando de creyentes verdaderos, debe correr, buscando la misma meta. Nuestro único deseo, el único deseo de quienes corremos esta carrera, mis hermanos, es llegar un día delante de Dios y escuchar: buen siervo fiel, pasa al gozo de tu Señor. No más, mis hermanos, no más. Y aquí glorificarlo. Sin embargo, es una carrera en la que de manera lamentable muchos son descalificados o se quedan en el camino debido a su desobediencia o por haber caído en el engaño de algo, de alguien, o por el pecado deliberado. Y a causa del orgullo, la exaltación del ego, la soberbia, la carnalidad, la inmadurez, o lo más grave, la ignorancia de la palabra de Dios, quienes quedan en esa condición son muy vulnerables en su discernimiento y por tanto en su posición espiritual delante de Dios. En Gálatas 5:7 vemos un ejemplo. Vaya conmigo, por favor. Dice Gálatas 5:7: vosotros corríais bien. ¿Quién los estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que les llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Aquí implica muchas cosas. Los Gálatas habían sido traídos a la luz admirable de Cristo, pueblo gentil, y los judaizantes les estaban llegando con esas doctrinas para meterlos al campo de la religiosidad. El apóstol Pablo le dice: ustedes no fueron traídos a la fe de esa manera. Aquellos que los están desviando pagarán las consecuencias. Pero dice, ¿qué les estorbó? ¿Qué les pasó? Mire, ahora sí que pasándolo a la actualidad, pues algunos corrían bien y de repente algo se los evita y ahora ni siquiera caminan porque alguien o algo que les ha sido tropiezo les evita correr legítimamente la carrera de la fe. De ahí la exhortación a considerar sus pasos. ¿Quién te está estorbando? ¿Ya te probaste por medio de la palabra? ¿Ya te examinaste que estás realmente caminando la carrera de la fe? Porque en esta carrera, mis hermanos, también hay competidores. Y no estoy hablando de los otros hermanos en la fe que la están corriendo con nosotros. Hay un terrible competidor, un enemigo sin escrúpulos, que no quiere que los hijos de Dios lleguen a la meta, que se dedica a poner obstáculos, tropiezos, trampas para desviarles, para distraerles y de ser posible que no corran. Su principal estrategia es disfrazarse como quien tiene piedad, o sea, como que si fuese cristiano, y lo primero que hace es mostrar a Dios injusto. No, Dios es muy exagerado. Dios quiere que tú tengas todo lo que necesitas. Dios quiere que tú prosperes, Dios quiere que tú vivas bien. Y hacen ver a Dios como intolerante. Por eso aligeran el evangelio.
lo hacen cómodo, pero lo más terrible, con sus engaños están trazando un camino paralelo al verdadero y con un destino fatal. A ese camino me refiero. Por eso Pablo presenta la carrera también como una batalla. En 1 de Timoteo 6:12 dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, o sea, echa mano de tu salvación, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. De manera que para los verdaderos creyentes la carrera también es una batalla, mi hermano, que es necesario pelear. Por eso decimos reiteradamente, la vida cristiana no es fácil. De hecho, la vida cristiana ya vimos que es imposible vivirla si no la vive Cristo en nosotros, mis hermanos. Por eso somos cristianos. Y en la batalla de la fe hay muchas probabilidades de salir herido. Vaya conmigo a 2 de Timoteo 2, versículo 3. Dice de esta manera: tú, pues, sufre, ¿qué dice? Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Dice: ninguno que milita, o ninguno que está agregado, ¿verdad?, se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Aquí Pablo está uniendo ambas analogías, la de un soldado y la de un atleta, donde vemos cómo la carrera se convierte en batalla, y el buen atleta que corre legítimamente, también como buen soldado debe aprender a caminar, a resistir por esos caminos difíciles, peligrosos de un campo de batalla. ¿Sabía usted que en los campos de batalla hay campos minados, engañosos? También aquí, minados de ofertas, seducciones, sensualidad, tentación. Por eso habrá de conducirse usted con orden, con obediencia, con cuidado, con sabiduría, con prudencia, con astucia, con integridad. Llámese santidad y consagración. Por eso el apóstol, el primer consejo que da: un buen soldado adscrito en las filas de la fe cristiana no se enreda con las negociaciones, no se enreda con los tratos que durante años lo tuvieron cautivo, que dependía de ellos, porque de esas partes, de esas relaciones, de esas negociaciones, fuiste apartado por Dios. Llámese hábitos, lugares, personas, relaciones nocivas con las que se compartió el pecado en aquella manera antigua de vivir. Mire, mi hermano, en otras palabras, ya no se conforma a este mundo, lo que enseñábamos la vez pasada. Entendiendo que no significa dejar sus ocupaciones o apartarse de toda relación. Eso sería imposible, mi hermano. El Señor dijo: no ruego que los quites del mundo, sino que los protejas del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. O sea, esta es una certeza del Señor, que los verdaderos hijos de Dios, los que corren legítimamente, ya no se enredan con las cosas del mundo. Entonces, ¿qué es preciso hacer? Si vivimos en el mundo, el Señor nos aparta del mal. Entonces es preciso que en medio de las actividades habituales y entre la misma gente con la que se tiene que relacionar, bueno, ahora usted dé evidencia de su nueva vida. Así es como se ganan las batallas, siendo luz en la oscuridad, no escondiéndose, no apartándose en un monasterio, no exhibiéndose solamente como religioso. No, mi hermano, es en el frente de batalla. Ahí es donde usted, con todas las armas del Señor, va a poder caminar, va a poder correr, va a poder librar. Eso representa ser luz para los que continúan en las tinieblas. ¿Cómo va a poder usted atraer a alguien a Cristo si con sus hechos de vida está ocultando las palabras que le está expresando?
Dice, ustedes son la luz del mundo, Mateo 5:14. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, sino sobre el candelero. Así alumbre a todos los que están en la casa. Dice, así alumbre la luz de ustedes delante de los hombres, de modo que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. ¿Cuáles buenas obras? ¿La de usted? ¿Las piadosas? ¿Quitarse la camisa, dar un zapato? Cosas. No, mi hermano, las obras que el Señor puso delante de usted para que caminara en ellas, en obediencia, bajo su orden. Porque esta batalla, mi hermano, es espiritual, pero agrede todo nuestro entorno, agrede nuestra persona. Quienes nacimos de nuevo cuando llegamos a la fe, fuimos rescatados literalmente de las redes engañosas del enemigo de Dios y de nuestras almas. Su nombre es Satanás. ¿Sí sabía eso? De ahí fue usted rescatado. Y Él no quiere perder a los que por la fe en Cristo, por el sacrificio en la cruz, al pagar por su pecado, ahora han sido arrebatados de sus manos. ¿Y qué cree que hace? Usa todos los recursos del mundo que tiene a su disposición. ¿Por qué? Porque Él es el príncipe de este mundo, nada más por eso. El apóstol Pablo nos da un consejo. Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos. Cuando dice por lo demás, hermanos míos, ¿a quién se está refiriendo? A la iglesia. Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las intrigas del enemigo. De manera que los creyentes libramos 3 frentes de batalla, mi hermano. La interior, la que afecta el alma, a través de los sentimientos, los sentidos, las emociones. Luego la exterior, la que libramos con todo lo que ofrece el entorno, la que afecta nuestra carnalidad, nuestra naturaleza humana. Y la espiritual, que es la agresión directa del enemigo en ambas áreas. Bueno, en el pasaje anterior, Pablo no está describiendo un conflicto, sino con una exhortación de fortalecerse en el Señor. ¿Por qué? Porque sin importar la magnitud del conflicto que usted tenga, del problema, de la situación, jamás será con su poder, con su talento, con sus recursos, que pueda usted librar esta batalla, defenderse, ser guardado, ser librado de los ataques del enemigo, sino solamente de poder de Dios. Y ahí es donde usted se tiene que fortalecer. Por lo tanto, dice en Efesios 6:13, echen mano de toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. ¿Cuál es el día malo? Todos. Porque cada día tiene su propio mal. Y usted tiene que estar fortalecido, con la armadura del Señor bien puesta, para resistir ¿hasta dónde? Hasta el final firme. Por tanto, jamás podremos salir adelante ante cualquier agresión espiritual, moral, física, sea interior, provenga del exterior, si no es fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. De ahí el llamado a usar esta armadura del Señor. Una armadura espiritual, donde Pablo usa una analogía con las armaduras y las armas que usaban los soldados romanos para defensa y ataque en sus batallas. Mire, ellos eran considerados la élite, el mejor ejército del mundo contemporáneo. Y ahí el apóstol Pablo hace esta analogía, y con esta nos enseña cómo Dios nos ha provisto de la única armadura que necesitamos para librar esa batalla ante un enemigo cruel que te quiere devorar. Efesios 6:14 dice, por tanto manténganse firmes, dice, fajados con el cinturón de la verdad. Esto quiere decir andar en justicia, mi hermano, ser veraz, dar testimonio, revestidos con la coraza de justicia. La coraza de los soldados romanos cubría todo su tórax, todas sus vísceras. Aquí es donde nosotros, en las vísceras, por eso dice, tú eres visceral. Ahí es donde el Señor quiere que nos cuidemos, que seamos revestidos de esta coraza para que nuestra visceralidad, nuestra carnalidad no nos haga caer.
Dice, y los pies calzados con la disposición de predicar el evangelio de la paz. Necesitamos dar evidencia de nuestra fe. Dice, además de todo esto, protéjase con el escudo de la fe para que puedan apagar todas las flechas incendiarias del enemigo. Yo estoy leyendo la versión Reina Valera contemporánea. Bueno, este escudo de la fe es el que te protege contra todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios. Esos son los dardos. ¿A dónde crees que llegan los dardos del enemigo? Aquí, a tu mente. Ahí es donde comienza a fraguarse todo. En tu mente, ahí es donde tú tienes que rechazar. ¿Con qué? Con la firmeza, con la palabra de Dios, con la fe afirmada. Dice, y cúbranse con el casco de la salvación. O sea, si tú no estás convencido de tu salvación, si no estás convencido de quién te trajo a la luz admirable, no vas a poder hacer todo lo demás. ¿Estás cierto y seguro que tú tienes la salvación en Cristo Jesús? Ese tiene que ser tu mayor baluarte, mi hermano. Dice, esgriman la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Con qué vas a contrarrestar el argumento que se levante en contra de él? Con el conocimiento de la palabra. Dice, y oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, manténgase atento, siempre orando por todos los santos. Una guerra espiritual que se va de contrarrestar con armas espirituales, pero mire, estas armas se deben esgrimir de manera práctica. Por eso le quise decir lo que representaba cada una de estas partes de la armadura, porque tenemos que hacer una práctica de nuestra fe. A veces pensamos en las cosas espirituales como algo que esté en el éter, así como muy lejano. No, mi hermano, la vida cristiana se tiene que vivir. No se trata de que cuando le estén diciendo, y ponte el casco de la salvación y los pies calzados, y hay lugares donde hasta hacen que la gente haga todo esto, ¿verdad? No, mi hermano, póngasela pero en el corazón y nunca se la quite. La armadura es para todos los días. ¿Se la puso usted ya? Porque si algo le falta, está usted vulnerable. Mire, más práctico, cuando usted anda en sujeción a Dios, en obediencia a sus mandamientos, viviendo en santidad, guardando su corazón de las seducciones y las tentaciones, cuando está evitando involucrarse con las personas y las actividades que sabe le van a desviar de los propósitos de Dios, usted está peleando la buena batalla de la fe. ¿Sí quedó? ¿Qué hace? Una práctica de su vida cristiana, un andar en Cristo, porque la vida continúa con las actividades que debemos cumplir, trabajar, estudiar, atender a la familia, pero esto no implica que para que las lleve a cabo se debe involucrar con las prácticas que van en contra de la voluntad de Dios. Ya no, mi hermano, ahora usted tiene nuevas armas, tiene nuevos instrumentos, tiene los rudimentos de la fe. Por eso en la palabra del sembrador el Señor muestra cómo los intereses por lo tangible, el engaño de las riquezas, los placeres sensuales hacen que la palabra sea infructuosa en una vida que depende todavía de esos afanes, de los hábitos, de los enredos del mundo. Recuerda que había 4 tierras. La primera tierra representa a quienes no llegaron siquiera a considerar la palabra. Fue sembrada en el camino y los cuervos se la robaron. Algo lamentable porque sabemos lo que representa rechazar el evangelio de Cristo. Hay gente que ni siquiera voltea a escuchar lo que le dijiste, pero tú eres sembrador, mi hermano, no te canses de sembrar. La segunda habla que cayó en pedregales, pero al no tener raíz, que son los que endurecen el corazón, pero al principio pues escuchan, les gusta, pero con las primeras pruebas, al evaluar lo que representa seguir al maestro, se alejan. La tercera, esta semilla empezó a germinar, pero a causa de los espinos representados en los afanes, las riquezas, los placeres de la vida, no dieron fruto. ¿Qué nos indica, mis hermanos? Que empezar la carrera es importante, pero quien persiste en el orden de Dios puede pelear la buena batalla, puede perseverar hasta llegar a buen destino. Y la única manera de pelearla es ¿cómo? Con la mirada fija en Cristo, con paciencia, con esfuerzo.
usando las armas provistas por Dios y guardándose de no enredarse con las cosas del mundo. Sabemos que a causa del crecimiento de la maldad, porque es algo que estamos viendo, es algo que está escrito, el amor de muchos creyentes, dice, se está enfriando, o sea, se está extinguiendo. Se traduce también como se están descuidando, se están desviando. Y en ese deslizamiento se ha provocado que muchos, al desviar la mirada de Jesús, ahora estén malversando la palabra de Dios. Y se han hecho doctrinas impresionantes que están desviando a las personas de la verdad. Y estos hombres que comenzaron bien se han convertido en instrumentos del enemigo, engañando a los que el Señor acerca para ser salvos y edificados, no para ser abusados y manipulados, presentándoles ese cristianismo vano como la entrada a una vida placentera, donde las bendiciones de Dios consisten en recibir todo lo que les complazca. Mis hermanos, son espacios que, diciéndose cristianos, no se predica en contra del pecado, de la necesidad del arrepentimiento para perdón. No se habla de santificación, de la vida consagrada en santidad. Y eso muestra la condición del cristianismo de nuestra generación, muestra los tiempos peligrosos. De las 4 tierras, llámense corazones, 3 eligieron un camino fácil, cómodo, hacia abajo, pero solo uno, un corazón, decidió confiar, perseverar y correr el camino hacia arriba. Dice, aquellos donde la semilla cayó en la buena tierra, quienes escucharon la palabra con un corazón noble y humilde, los que la guardaron, la hicieron suya y con paciencia, con perseverancia y con mucho esfuerzo, corrieron la batalla de la fe, pelearon la buena batalla para finalmente dar mucho fruto. La pregunta es si deseas llegar a esa meta, aunque represente sufrimiento por en algún tiempo. El Señor dijo, en el mundo tendrás aflicción, no se turbe tu corazón, yo he vencido al mundo. El Señor está con nosotros, mis hermanos. Mira, pese a todo lo que ha sucedido, aquí estás. Muchos no están, muchos están sin esperanza. Si por alguna causa alguno de ustedes, alguno de los oyentes, está desanimado en su caminar cristiano, solo le recuerdo algo: está corriendo una batalla, mi hermano. Está corriendo una carrera hacia arriba, está peleando una batalla contra un enemigo despiadado, cruel. Pero si usted confía en el Señor, que está con usted, que estás tomado de su mano, vas a llegar a la meta. El apóstol Pedro dijo en la primera carta de Pedro 4:16, si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que le dé la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios, mi hermano. Recuerda que todas las cosas obran para bien. Santiago 1:2 dice, dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza. ¿Con qué? Con fortaleza. Porque al salir aprobado, o sea, las pruebas se tienen que aprobar. Dice, recibirá como premio la vida, que es la corona que Dios ha prometido a los que le aman. Con obediencia, con voluntad. Hace rato que mencioné a Job, él dijo en Job 13:15, aunque él me matare, en él esperaré. Mis hermanos, aquellos amigos de Daniel, cuando le dicen a Faraón, nuestro Dios, que es poderoso, nos librará del horno, oh Faraón. Y si no, de todas maneras no nos inclinamos ante tu estatua. Mis hermanos, eso es caminar la carrera, pelear la buena batalla. Joven era un hombre justo y el Señor permitió le sobrevinieran calamidades terribles. ¿Se puede imaginar eso? Sin embargo, él no reclamó nada al Señor, pero tampoco negó su dolor. Simplemente clamó reconociendo su soberanía y confió en su gracia. Mis hermanos, la fidelidad a Jesucristo, nuestra fidelidad al Señor tiene que ser plena, completa. De manera que mientras corra la batalla, la carrera, mientras pelee la batalla, no aparte los ojos de Jesús.
el autor y consumador de la fe. Termino con esta escritura en 1 de Pedro 5:10, si me quiere acompañar. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Quisiera orar por todos los que estamos aquí presentes y quienes nos escuchan. Si se pone de pie, si es tan amable, vamos a hacer una oración. ¿Quién quiere orar al Señor? ¿Quién quiere clamar por su misericordia y decirle: aquí estoy, Señor, heme aquí? Si gusta, puede levantar sus manos al cielo en señal de rendición a su Señor, al Padre eterno. Padre, te damos gracias por tu palabra. Bendito eres, Señor. Muchas gracias porque nos recuerdas en el día a día nuestra necesidad de caminar contigo. Y ahora no solo de caminar, de correr una batalla, correr una carrera, una carrera que sabemos no es fácil, pero fortalecidos en ti, Señor, bajo tu poder, es posible librarla. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias porque en ti encontramos todo lo que necesitamos: la fortaleza, el poder, la provisión, el sustento, el cobijo. Señor, atiende nuestra voz, Señor. Voltea los ojos a un pueblo que te ama, que te necesita, que necesita seguir siendo sostenido de tu mano, porque estamos caminando, estamos corriendo, estamos luchando, Señor, en un campo minado, lleno de tentaciones, de situaciones difíciles, y necesitamos de tu guía, de tu mano para salir adelante, Padre eterno. Yo te ruego, Señor, que escuches el clamor de tu pueblo. Escucha ese clamor del corazón de mis hermanos interior que solamente tú conoces, aquí los presentes, los que están en sus hogares, Señor. Y sé con ellos, Señor. Guárdales de todo mal, guíalos por el buen camino. Muchas gracias, Padre, porque tu palabra nos conforta, tu palabra nos establece y tu palabra nos llena de fortaleza para seguir corriendo la buena batalla de la fe y algún día llegar delante de ti, recibir tu abrazo y tus palabras: bien, siervo fiel, pasa al gozo de tu Señor. Gracias, Señor, porque la meta está cercana. En el nombre de Jesús, Señor, a ti la gloria.